Dios les bendiga. Vamos a entrar en un tema muy importante. ¿Es María Madre de Dios? Lo primero que tenemos que decir al respecto es que esa expresión, María Madre de Dios, no existe en las Escrituras. Ahora sí, podemos encontrar expresiones como la Madre de nuestro Señor. Pero María Madre de Dios o Madre de Dios es un término más pagano que cristiano, porque no podemos imaginarnos que Dios tenga una madre, lo que significaría un comienzo, y Dios es eterno. Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso en la palabra no se emplea el término Madre de Dios. Ahora, la pregunta es, bueno, pero si Jesús es Dios y María lo dio a luz, ¿no es entonces María Madre de Dios? María es madre de la humanidad de Dios. O sea que lo que María hizo fue traer a Dios al mundo a través de un acto del cual ni siquiera ella es responsable, sino el Espíritu Santo. Miren, la primera vez que se empleó el término fue en el Concilio de Éfeso en el año 431. Observen bien, en el 431. Y el último escrito del Nuevo Testamento se escribió en el año 96. O sea que la fecha del dogma del Concilio de Éfeso está muy lejos de la confección del último libro del Nuevo Testamento. O por otro lado, nuestro Señor Jesucristo en la palabra establece el hecho de que para Él lo importante de su relación con el Padre y de la relación que Él pretendía de sus seguidores era con el Padre y no con seres humanos. Debemos recordar que María es un ser humano, que María es una criatura y que ningún rango la puede elevar a alguna posición. Entre la palabra, María nunca ostentó ningún cargo. Los apóstoles eran todos hombres. Los mismos primeros 7 diáconos también eran hombres. Las menciones de María fueron muy limitadas en el Nuevo Testamento y algunas inclusive no favorecen los dogmas relacionados con ella. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la primera aparición de María, cuando Jesús está predicando en un lugar, eso es en el capítulo 12, verso 46 de Mateo, cuando ella se presenta a un lugar donde Jesús está rodeado por una multitud, dentro de un lugar al que ella no podía llegar. Y a él le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y Jesús le contestó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Observe que el Señor Jesucristo ahora va a establecer una diferencia entre lo fisiológico, entre lo biológico y lo espiritual. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y dice que señalando a sus discípulos que estaban allí dentro, dijo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y madre. De modo que está estableciendo que lo que tiene que ver con lo biológico a él no le interesa, que lo que le interesa es lo espiritual. No está haciendo un desprecio de la persona de María, más bien está estableciendo lo que es correcto para él, o sea, lo que es espiritual. Esto se vuelve a repetir en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, verso 27, donde nos dice la palabra que él estaba predicando en un lugar y entonces alguien de entre la multitud, una mujer de entre la multitud, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús le contestó, antes, más bienaventurado el que hace la voluntad de mi Padre.
Otra vez Jesús interviene para dejar claro que lo espiritual está primero. O sea, no quiere decir que no sea importante que madre, que hermano, ¿verdad? Como era el caso de María, que era su madre biológica. Eso era importante. De por sí la palabra dice que ella es la más bienaventurada entre las mujeres, pero ahora Cristo está estableciendo que hay una bienaventuranza mayor que ser su madre biológica. Por otro lado, observe, si usted estudia todo el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que Jesús nunca, óigame, nunca le dijo madre a María. Siempre le dijo mujer. Aun cuando estaba en la cruz, en el Evangelio de San Juan capítulo 19, cuando él le dice, mujer, que hay tu hijo. O sea que Jesús nunca le llamó madre. Sin embargo, Jesús le llamó Padre a Dios 77 veces en el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿por qué nunca le llamó madre a María? ¿Y por qué le llamó Padre a Dios 77 veces? Entonces eso significa que lo espiritual era lo importante para él. Recuerden que Jesús era Dios y María era un ser humano. Y nosotros no podemos elevar a ningún ser humano al nivel de Dios. Muchos han dado a María los títulos demasiado grandes, reina del cielo, reina de los apóstoles, etcétera, etcétera. Son títulos demasiado grandes que no existen en la Biblia, ni para María ni para ningún otro. Hubo grandísimos profetas como el profeta Moisés, que hizo milagros extraordinarios, pero no, en el cielo no tiene un rango. Elías, que incluso subió al cielo en un torbellino, no tiene rango en el cielo. El Señor Jesucristo dijo que Juan el Bautista era el más grande de los profetas nacido de mujer y no tiene rango en el cielo. Todo eso es para su desarrollo ministerial aquí en la tierra. En el cielo pueden tener galardones, premios, pero si usted busca el libro de Apocalipsis, usted no va a encontrar a María entronada en el cielo ni en ninguna otra parte. De modo que el dogma de que María es madre de Dios es una cosa del 431 en adelante. No está en la Biblia. Tenemos que ajustarnos a lo que la palabra de Dios enseña y no a lo que a los hombres se le ocurre después. Porque cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra imaginación, porque a nosotros nos parece, por lógico que parezca, no tiene valor si no tiene una base bíblica. Así que le aconsejamos a limitarse a lo que la palabra de Dios dice. Nosotros no odiamos a María. Hay muchos que dicen que los evangélicos le tienen odio a María. Eso no es así. Nosotros la admiramos, la veneramos, pero incluso tenemos que tener cuidado a lo que nosotros le llamamos veneración. Cuando usted va al parque con un ramo de flores para llevárselo a la estatua de un prócer y usted dice que este hombre hizo grandes cosas para la nación, eso es veneración. Pero cuando usted le prende una vela a ese mismo prócer y se le pone de rodillas y clama a él para que él lo escuche, ya eso no es veneración, eso es adoración. Cuando usted le construye a un templo, a un prócer o a un santo o a la Virgen, usted no la está venerando, usted la está adorando. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, y observe, a los romanos. ¿Usted cree que es una coincidencia que la carta esté dirigida a los romanos y que este mensaje que está en el capítulo 1, verso 25 es una coincidencia? O más bien una revelación del Espíritu, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas
antes que al Creador. Entonces no se puede honrar a las criaturas, no se puede invocar a las criaturas. Hay que invocar a Dios, solamente a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.